Bueno, pues les decía que buenas tardes y que bienvenidos a la Casa de América. Hoy contamos con nosotros con don José María Lancho, abogado especialista en Derecho Marítimo, en Derecho de los Pecios, ¿no? de la arqueología submarina. Contamos con su presencia aquí hace muy poco tiempo, el día 27 de enero, y ahí nos ofreció una charla magistral junto con otros especialistas sobre los problemas de los pecios españoles en América a raíz del descubrimiento de la polémica sobre el galeón de San José. En esa ocasión él nos mostró ya sus amplios conocimientos sobre esta materia y nos ofreció la posibilidad de dar una charla sobre cómo España financió la independencia de Estados Unidos. Una iniciativa que nos pareció excelente y yo quiero agradecerle sinceramente que haya tenido tiempo e interés en venir aquí a exponerla. Como saben, estamos ahora concluyendo una exposición aquí en la Casa de América sobre Bernardo de Gálvez y la ayuda española a la guerra de independencia americana. En realidad se enmarca en la presencia de España en el Virreinato de Nueva España y cómo Carlos III propició reformas, amplió el territorio y también, en ese caso, impulsó en la guerra contra Inglaterra la lucha por la libertad de los norteamericanos. Con lo cual, creo que la conferencia de hoy viene muy a cuento, es muy adecuada para cerrar un ciclo muy amplio que hemos diseñado aquí en la Casa de América y que ha contado con especialistas para hablar de Bernardo de Gálvez y, por supuesto, del momento histórico de la guerra contra Inglaterra y de la presencia española en el continente norteamericano, bueno, en Norteamérica, mejor dicho, que como quizá no todo el mundo sepa, incluía gran parte del territorio que hoy es Estados Unidos. Bien, para presentar a José María Lancho, con más conocimiento que yo, contamos aquí con la presencia de don Agustín Rodríguez González. Como eso es un dominó, él le presenta a él y yo le presento a José María. José María, Agustín Rodríguez González es uno de los mejores especialistas en historia de la Armada y de la política naval española. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Inició sus investigaciones con una publicación sobre la política naval de la Restauración y es autor de numerosos libros y ensayos y ponencias sobre estos asuntos. El último libro, si estoy bien informado, es sobre otras guerras, otras victorias de la Armada Española, ¿es correcto? Otras victorias de la... Otras victorias por los españoles. De la Armada de los españoles, efectivamente. Además, él es miembro de las principales asociaciones y academias de historia de la Marina, tanto en España como en el extranjero. Sin más, les dejo con don Agustín Rodríguez y nuevamente les agradezco su presencia aquí y, por supuesto, la de ambos ponentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Casa de América y a su director general, el señor Miralles, la hospitalidad que brinda, no a mí, sino al señor que les va a hablar, don José María Lancho Rodríguez, que es abogado en ejercicio y socio colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Don José María Lancho, aparte de su actividad como abogado, ha dedicado mucha de su atención y mucho de su trabajo a todo lo referente a la conservación del patrimonio sumergido español y tuvo un papel muy relevante en toda la polémica, todo el juicio sobre el caso Odyssey respecto al precio de la fragata Mercedes, asesorando al Reino de España y asesorando en el litigio que se entabló contra la empresa Odyssey, que se decía propietaria de los restos del precio de la Mercedes. Pero además ha trabajado en otras
en otros muchos asuntos. Uno de ellos, el que lleva ocupando muchos años, es el que les va a hablar ahora, que es un tema bastante olvidado, que es el de la ayuda económica del Reino de España a la independencia de los Estados Unidos. Gálvez, aunque no haya tenido la repercusión que debiera, es recordado incluso la ayuda material en armas, uniformes, pólvora, o de hecho la propia declaración de guerra a Gran Bretaña para apoyar la Revolución Americana. Mucho más en sordina ha quedado el tema de la enorme ayuda económica de España a los Estados Unidos, enorme y además decisiva, y que se refleja, incluso eso lo saben bien los numismáticos, en detalles tan simples como por qué el símbolo del dólar es una S, cuando la palabra dólar no contiene ninguna S. Bueno, no es una S. Esa S y las dos barras, ¿qué significan? Bueno, pues tiene su origen directo en la ayuda económica española. Y les digo que esta parte de la ayuda económica española ha quedado todavía más en la sombra que la directa, la militar, digamos, siendo decisiva, como les explicará el señor Lancho. Y es una tremenda injusticia histórica. Porque en general, y esto sirva un poco de presentación a lo que nos va a contar él, que es el experto, ha sucedido con la ayuda de otros países a la independencia americana, que la sensación general en la sociedad americana es que la ayuda principal, fundamental y decisiva fue la francesa. Y que la española, en caso de mencionarse, siempre, se lo digo porque me ha costado hasta conversaciones un poco fuertes, hasta con amigos y conocidos, y que la española, bueno, era una ayuda, en cualquier caso secundaria, y siempre interesada. Interesada porque al fin y al cabo, bueno, España seguía teniendo posesiones limítrofes con las colonias británicas y tal. Esa es la imagen que ha quedado muchas veces en Estados Unidos, que la ayuda española fue mucho menos importante y que además fue interesada. No se trataba tanto de apoyar la Revolución Americana como de hacer daño a Gran Bretaña. Es curioso que se olviden que cuando estalla la Revolución Americana en 1775, no hacía ni 12 años que Francia había sido expulsada del Canadá. Parece que la ayuda francesa fue desinteresada y que fue por connivencia ideológica, como si la monarquía de Luis XVI tuviera algo que ver con las ideas que defendían los colonos americanos. Pero esa es la imagen que han sabido dar de sí mismos y de su ayuda, ocultando la parte mucho más importante, mucho más decisiva en muchos aspectos, que es la ayuda española. Han sabido vender mucho mejor su presencia y su ayuda que nosotros. A remediar uno de estos huecos en la memoria, y probablemente el más decisivo, una cuestión tan decisiva como es el dinero, saben ustedes la famosa frase de Napoleón: ¿con qué se ganan las guerras? Que con tres cosas: con dinero y con más dinero. Doy la palabra a don José María Lancho, que es el que les va a poder detallar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor estar otra vez en Casa de América. Es un honor que me haya presentado probablemente el más importante historiador maritimista de la historia marítima española en lengua española, y por supuesto que el director general de Casa América, quien además ha cambiado el apellido solo para poder hacer todavía más meritoria esta presentación, porque tiene el apellido de probablemente uno de los diplomáticos, espías y gran empresario mercantil de la historia de nuestro país, es verdad, don Juan de Miralles. O sea que estoy muy a gusto de poder compartir este rato
que espero que no sea muy extenso con ustedes y en este centro. Efectivamente, como plantea Agustín, hay un problema con nuestra memoria, nuestro recuerdo del siglo XVIII, y nos encontramos con que el nombre que debiera invocar cualquier actitud frente a ese siglo perdido, ese siglo olvidado de la historia de lo hispánico, pues debía ser uno de los nombres de la inteligencia, que es la duda, ¿no? Es dudar de lo que creemos que sabemos y volvernos a aproximar desde una visión crítica y muy objetiva a los hechos, pues que son el paso anterior a un siglo muy duro, que fue el XIX, y que nos ha hecho pues poco menos que ahorrarnos muchos capítulos fundamentales de nuestra historia y de nuestra identidad. Sin duda, para mí, desde luego, la decisión política más trascendental de la historia del siglo XVIII español, y la que sin duda más ha marcado su destino como civilización, fue la disposición de apoyar a las colonias inglesas del Nuevo Mundo en su guerra de separarse de la metrópoli británica. Aquella ayuda de finales del siglo XVIII y sus enormes consecuencias en la propia supervivencia del Imperio español apenas había sido examinada hasta que en la década de los años 20 del siglo pasado, pues un puñado de historiadores, como Yelo Utrilla, como Manuel Conrote, como Urtasun, no todos eran españoles, recuperaron del desengaño de la memoria las páginas que demostraban el papel fundamental asumido apenas 100 años antes por España en el nacimiento de los Estados Unidos. La misma nación que pocos años antes, en 1898, le impuso una guerra que acabó en una durísima derrota. Lo cierto es que la guerra hispano-norteamericana de 1898 fue una guerra nacida probablemente más del olvido que de la ingratitud, aunque hubo también ingratitud en la historia común entre ambos pueblos. Y es que pocas veces, y esto sí que creo que es una reflexión que no debe perderse, la pérdida de la memoria común entre dos pueblos no consolida vínculos estables. O sea, en nuestro caso se puede demostrar que ese olvido generó un desencuentro histórico, y que ese ha sido un elemento muy importante a la hora de entender la relevancia en la política del elemento historiográfico. La desaparición del recuerdo de todos aquellos acontecimientos llegó hasta el punto de que la sociedad académica y no académica norteamericana a principios del siglo XX negaba cualquier aportación, como dice bien Agustín, y protagonismo español en su propia independencia. Es una cita que utiliza más de una vez, pero en uno de los protagonistas norteamericanos de la guerra del 98, de 1898, el almirante historiador Francis Edward Chadwick denominó ese conflicto como un racial strife, como una lucha racial entre lo hispano y lo norteamericano, que en último extremo explicaría como una especie de consecuencia natural la guerra del 98 y el desencuentro congénito entre ambas civilizaciones, ambas culturas. Esa errónea convicción y la confirmación de los prejuicios para respaldar una guerra de agresión sirvió para enfrentar a dos pueblos y justificó algunas de las páginas más innecesarias de la rápida madurez histórica norteamericana. Sin duda, la dominación política militar de Cuba y Filipinas, y algo más longevo y fatal, la forma muchas veces hostil de comprender lo hispánico. Pero además del hecho básico de recibir una ayuda fundamental para la independencia, yo creo que, y en esto sí que vamos a entrar en bastante detalle, la ayuda española supuso, en primer lugar, la posibilidad de la ayuda francesa. Es obvio que Francia no se atrevió y no tomó la dimensión ni la finalidad de ese apoyo en un momento dado hasta completo, sin que hubiera contado con la flota y los recursos económicos españoles. El segundo error historiográfico común es que respecto de la ayuda española a independencia, el capítulo económico fue fundamental, y normalmente esto es algo que se obvia, y ese capítulo desgraciadamente no ha contado con una adecuada cuantificación, computación, ni por supuesto, y ya esto es un defecto como jurista que me tendrán que disculpar, se advierte que no hubo jamás liquidación de esta ayuda y de estos préstamos.
Se añade también otra conclusión, y es que los ministros plenipotenciarios norteamericanos en París, cuando se negocia la paz, ofrecieron una cuantificación de las cifras deliberadamente errónea y, es verdad, desconocieron voluntariamente la deuda principal existente y, por tanto, la principal contribución efectuada por España a su favor, introduciendo un grave dato falso en la historia relacional entre los dos países. Todo ello a pesar de las importantes cantidades económicas que por las manos de algunos de estos compromisarios y delegados norteamericanos había pasado, pues, por ejemplo, con las manos de John Jay o de Carmichael, entre otros. Cantidades muy superiores a las reconocidas por ellos. Hoy podemos reconstruir, sin especulaciones, qué es lo que sucedió allí y por qué sucedió. Tenemos acceso a la documentación de Robert Morris, tenemos toda la correspondencia existente entre John Jay y sus corresponsales en Estados Unidos. Sabemos que efectivamente el capítulo de la relación con España era uno de los problemas principales que tenía que afrontar la nueva nación. Al finalizar la guerra por su independencia, los delegados norteamericanos en París y Madrid solventaron un problema inmediato, y es una situación evidente de bancarrota a costa de establecer un malentendido congénito en las relaciones entre lo hispano y lo estadounidense. La guerra es cierto que consumió el capital de la nueva nación americana. Las hambrunas, la inestabilidad, sabemos que durante la guerra incluso varios regimientos pues se amotinaron, un índice de deserción importantísimo, las cartas de Robert Morris son tremendas, expresando la situación de desastre de la hacienda norteamericana. Las quejas de Washington, del general Washington, son en ese sentido también muy explícitas, de la imposibilidad de continuar en algún momento la propia guerra. El ejército continental tuvo un enorme problema de abastos que, como veremos, se sincronizaron sus éxitos y su capacidad operativa con los apoyos concretos que se realizaron desde España. Y no es por dejar de ilustrar esta circunstancia de crisis económica gravísima de los Estados Unidos, el rememorar que inmediatamente después de la guerra, probablemente más del 50% del territorio norteamericano solicitó el convertirse en territorio español. Nos estamos refiriendo a aquella que fue descubierto por los historiadores Navarro Latorre y Solano Costa en un libro muy interesante que se llama Conspiración Española, y es todo ese capítulo relativo a cómo el Kentucky, que en aquel momento pues ocupaba pues el Tennessee, los espacios inmensos del Ohio no español, el Cumberland, el Franklin, que era también un condado inmenso, pretendieron ser incorporados a la corona de España, y por otras circunstancias de la política europea, eso al final no acabó produciéndose. Y luego, pues por supuesto, también la revuelta importantísima de Daniel Shea, que fue un veterano de la guerra frente a Inglaterra, y por el descontento de las tropas y de la sociedad en aquel momento, pues se incendió una revuelta que afectó a Massachusetts, a Connecticut, a New York y a Pensilvania. Es obvio que ese dilema, que no es nada nuevo, de una circunstancia de crisis y de práctica quiebra nacional del proyecto de Estado de las excolonias británicas, pues supuso unas decisiones que puedan ser cuestionadas en ese concreto momento de moral. Pero lo que sí que no debemos olvidar son los costes ocultos de esa decisión, y es que no son además menores, porque se consolidó una idea generalizada de parcialidad y hostilidad española frente a los Estados Unidos, facilitando que en el nuevo Estado americano pues sobreviviese y se modernizase todo el aparato ideológico que se ha llamado leyenda negra. Hoy veo que tenemos aquí a uno de los mayores expertos en leyenda negra en nuestro país, Luis Español, que le agradezco también que esté hoy con nosotros.
Esa forma de publicidad dirigida, como bien lo explica Luis, a magnificar lo negativo y a segregar lo positivo, a falsificar las características morales del otro para cuestionar su legitimidad a un trato justo, se popularizó con ese término, con el término de leyenda negra, para describir ese tipo de técnica ideológica, ¿no? Y ese mecanismo de publicidad negativa yo sí que he advertido que no se ha desactivado de momento y que lo hemos podido ver en algunos acontecimientos desgraciados que han afectado en algún momento a nuestro patrimonio y que creo que tiene un interés para los norteamericanos y para los hispanos de mayor nivel, entenderlo y enfrentarlo y desactivarlo finalmente. Los orígenes de la Revolución Americana se explican básicamente en la naturaleza claramente distinta jurídica y política de esos territorios respecto del resto de los territorios hispánicos, porque efectivamente el modelo español, a diferencia del modelo español, eran complejas estructuras en su nacimiento político-empresariales que incluso muy avanzado en el siglo XVIII todavía no habían conseguido su asimilación o su integración en el Reino Unido. O sea, eran efectivamente colonias que nacieron con unos estatus, algunos más extravagantes que otros, pero siempre en un punto en que había derechos de ciudadanía claramente sesgados, a diferencia, y no voy a entrar en una crítica comparativa muy amplia con los territorios españoles, pero sí que hacía que obligara a la presencia de lo político de una forma más intensa, precisamente para preservar y para redefinir un posicionamiento de los derechos individuales que estaban realmente o que se veían realmente sesgados. En la Guerra de los 7 Años, que es la guerra en que definitivamente Francia pues sale de la América continental, de la América del Norte continental, los colonos fueron decisivos en la victoria inglesa frente a Francia y también después sobre España. El apoyo fundamental en recursos humanos también lo fue financiero por parte de las colonias. Sin embargo, ese esfuerzo pues no tuvo consecuencias en favor, o al menos las que esperaban los colonos. Por un lado, se les impidió seguir avanzando, tener una identidad como podían haber tenido y mantuvieron durante bastante tiempo como un subimperio la Nueva España. Sin embargo, a ellos se les impidió seguir avanzando, probablemente por la apuesta que tenía con respecto a Canadá y la asimilación que quería enfocar el Reino Unido. Después los empréstitos no fueron pagados y luego ellos también eran conscientes de que tanto en La Habana como en las demás teatros de operaciones durante la Guerra de los 7 Años pues se les había utilizado como carne de cañón en más de una ocasión. Por cierto, en La Habana estuvo George Washington y bueno, siempre se puede especular si Juan de Miralles también le conoció allí, que estaba efectivamente, estuvo en La Habana. La situación llamó inmediatamente, esa situación de descontento, que además existen testimonios, que no les vamos a repetir aquí, pero de los gobernadores que a veces advertían pues actitudes propias de rebelión e independencia desde finales del siglo XVII. O sea, estamos hablando que las colonias inglesas se establecen muy tarde en Norteamérica, en 1607, 1608, mucho más tarde que las hispánicas, y ya a los 50 años esta gente está ya con motivos para buscar una redefinición de las relaciones con la corona. Y desde luego eso se intenta en el siglo XVIII, pero también fracasa. No hay forma de adherirse o ser parte del Reino Unido como tal, o sea, en igualdad de derechos. Y esta situación llama inmediatamente la atención a las Cortes europeas y especialmente a la francesa. El jefe de los espías franceses, el conde de Broglie, que luego se estirpa producido incluso algún premio Nobel, la verdad es que era un personaje muy interesante,
Este señor envía primero a Jean de Calp, que confirma que hay un sentimiento por independencia dentro de las colonias norteamericanas, y por supuesto es el señor que envía al Marqués de Lafayette, formado por él, por mucho que rompa luego sentimientos románticos en torno a una supuesta adhesión espontánea por parte de este marqués. España tenía también sus agentes y tenía también su percepción de lo que estaba ocurriendo en Norteamérica. No solamente utilizamos lo que eran los informes de los espías franceses. Primero tenemos a los Gardoqui, a José de Gardoqui, que su empresa, Joseph Gardoqui e Hijos, es una empresa bilbaína implicada durante años a tratar con Norteamérica, e incluso era una persona reconocida en el ámbito del contrabando de tabaco y alquitrán. Gardoqui, Gardoqui es un personaje que ahora hablaremos un poco más de él, fundamental, y al mismo nivel que pudiéramos entender a Gálvez. O sea, es alguien que es capaz de organizar un comercio que no solamente provee de las armas, o sea, convence a las autoridades españolas para que le suministren armas en un momento en el que todavía España está en paz con Inglaterra, todavía está Francia en paz con Inglaterra. De hecho, es muy probable que las primeras mosquetes y pistolas que suenan en el conflicto sean españolas. Las proporciona Gardoqui a Jeremiah Lee, que es un comerciante de Massachusetts, y este señor pues hace la solicitud en diciembre de 1774, que esto es un documento que encontré, y son servidas en febrero de 1775. Es muy probable que estas armas fueron las primeras que sirvieran para enfrentarse a los colonos con los soldados británicos. Gardoqui obviamente estaba antes allí, era un comerciante y en esa forma de aprovechar lo que había, que eran comerciantes especializados que conocían a las personas en las que operaban, pues el Reino de España utilizaba a estas personas como agentes y les toleraban algunas cosas que lógicamente eran ilegales, como este comercio de contrabando de tabaco y alquitrán. ¿Cómo comienza la ayuda? Pues la ayuda se organiza básicamente en un primer momento desde París. Utilizan a un agente, a Beaumarchais, el autor de Fígaro, quien además favorece por algunos conocidos que ha tenido también en Londres, a todo este movimiento, que está bastante detallado, en pro de una modificación de las relaciones entre los colonos y la madre patria. Beaumarchais es un personaje de una personalidad extraordinaria y consigue la confianza del gobierno francés y consigue a través del gobierno francés la confianza del gobierno español. Entonces montan una empresa con nombre español, Roderick Hortalet, que estaba en el hotel de la Tour du Pin, que sigue todavía existiendo en París, y corre el rumor de que es un banquero español quien está detrás de esta empresa y que de lo que se trata es de comprar moneda de oro y revenderla en Europa con una ganancia. El plan, tal como se lo había propuesto a Luis XVI Beaumarchais, por supuesto, era organizar envíos de material de guerra para los norteamericanos y proveerles de ayuda económica. Para que nos demos cuenta de la importancia que tuvo la empresa esta y el primer del millón de libras tornesas español, lo recibe Beaumarchais y tenemos el recibo el 11 de agosto de 1776. La noticia llega a Robert Morris en septiembre de 1776 e inmediatamente se declara independencia. O sea,
es probablemente ese 1.000.000 de libras tornesas el que hace que decidan declarar la independencia las colonias norteamericanas. Volvemos con don Diego de Gardoqui. Veremos que él organiza desde Bilbao un enorme tráfico. Este solo retrata lo que son envíos, remesas de material y de dinero de la corona, no el único tráfico que existió y que se le toleró a Gardoqui con las colonias rebeldes. Entonces veremos la importantísima cantidad hasta mayo, de entre marzo y mayo de 1777, que es inmediatamente antes de la batalla de Saratoga, que es fundamental esta ayuda a esos efectos. Y veremos la simetría que hay entre los aportes financieros y de materiales españoles con el teatro de operaciones americano. Vamos a ser honestos, muchos de estos envíos, yo he trabajado con material original, pero algunos ya estaban localizados, y yo creo que antes de esto había unos 12 envíos localizados, aquí hay unos 18 y seguramente habrá más. O sea que algunos salieron también desde Burdeos, no todo desde Bilbao. Era lógico que se hiciera desde Bilbao y desde puertos un poco secundarios, porque Cádiz tenía una presencia mercantil muy importante inglesa. O sea, no era una buena idea tener o hacer envíos discretos de ayuda a unos colonos rebeldes a su rey, estando en periodo de paz, y hacerlo desde Cádiz. No obstante, con el avance del conflicto y ya la declaración de guerra inevitable española al Reino Unido, Cádiz se convirtió pues en un puerto principal desde el que se canalizó ayuda para las colonias. De hecho, aparte de Madrid, el propio delegado norteamericano, John Jay, destinó a Richard Harrison a Cádiz. Richard Harrison, que luego tuvo un importante papel político en Estados Unidos, se jactaba en alguna de sus cartas sobre la gran cantidad de ayuda que había pasado por sus manos y que no había sido devuelta jamás, no se había pagado nunca. Y lo que sí es que tengo aquí algunas cantidades reflejadas, aunque exigiría el capítulo de Cádiz un poco más de desarrollo. Desde luego un mínimo de 474.198,3 reales, que es en un envío localizado del 8 de febrero de 1781, que firma también el señor Harrison. También sabemos que Gardoqui trasladó algunas de sus operaciones que antes centralizaba en Bilbao desde el propio Cádiz, y hizo alguna remesa de hasta 12.000 pesos duros, que son cantidades importantes, el 19 de junio también de 1781, y precisamente para la compra de vestuario inglés apresado a los convoys británicos. La ciudad de Cádiz. Las letras de cambio, otro de los mecanismos de financiación, y que por eso han hecho tan complicada la investigación y la averiguación de cómo recibían ayuda los norteamericanos, es la aceptación y el abono por España de letras de cambio, que se giraron por cantidades enormes. Como anécdota, también expresar que leales ingleses en las colonias, que conocían de esta herramienta, pues imprimieron muchas falsas. De hecho, toda una partida fue capturada en España, que se intentaba hacer, intentar dañar todavía más el crédito de los rebeldes en Europa. Es muy interesante este sistema porque, y eso exigiría un poco más de examen, pero Cabarrús
el banquero español que acabó siendo ministro también y que era un hombre también de la confianza de Florida Blanca, y que también intervino en el apoyo financiero, canalizando y dando un soporte técnico a estas ayudas, incluso dando soporte financiero a la propia corona cuando lo necesitó, porque tuvo también muchos problemas la corona de España a lo largo de este largo conflicto. Cabarrús propone un sistema muy similar al de los norteamericanos para operar sin trasladar plata fuera del reino. Esa memoria del año 1778 no tuvo el éxito, pero sí lo tuvieron las aceptaciones de grandes cantidades de dinero de las letras libradas por el Congreso Continental. Entonces sabemos que por Arthur Lee, el compromisario anterior a John Jay en España, fueron 464.567 libras tornesas, que son 116.141 pesos, que son cantidades enormes. Y por el propio John Jay también. Sí. Carlos III. Carlos III. Perdón si no se me oye. Por parte de John Jay, las cantidades libradas fueron enormes y las aceptadas también. Este es un capítulo directamente arrancado por el propio John Jay, que tenía mucho interés, y en ese sentido yo creo que se entiende la correspondencia que tenía con el tesorero del Congreso Continental, vamos, de los rebeldes norteamericanos. Pues probablemente 984.444 pesos fuertes, que son las cantidades que yo he podido constatar. Es casi 1 millón de pesos, o sea, son cifras enormes. Luego explicaré un poco algunos criterios de referencia para hacernos o darnos cuenta de lo que suponía 1 millón de pesos fuertes en aquella época. Desde La Habana, la ayuda también fue muy importante. Se dieron 600.000 pesos fuertes para sufragar las operaciones navales y terrestres en la decisiva batalla de Yorktown. 100.000 pesos fueron retirados de la caja de Santo Domingo, porque desde La Habana se redistribuía algunas de las zonas virreinales las cantidades que necesitaban. De Santo Domingo se sacaron 500.000, o sea, 100.000 pesos. Y otros 500.000 fueron obtenidos de préstamos privados de La Habana. Es decir, un esfuerzo financiero enorme que se le debía al pueblo de La Habana, aunque luego fueron reembolsadas esas cantidades. Que esto sí que ha sido analizado por Tomás Chávez y Eduardo Tejera, que destacan mucho el papel de la población habanera en la consecución de estos fondos. Hay otros préstamos que se les hace desde La Habana, unos 14.424 pesos solamente para la reparación a una flotilla de Alejandro Guillón, capitán o almirante norteamericano. Otro tema desconocido también en La Habana son las letras dirigidas a la misma y que supusieron enormes cantidades a favor de los norteamericanos, sin que conste que las mismas fueran liquidadas jamás tampoco. Y hay un mínimo absoluto de 72.447 pesos fuertes. Esto hay que entenderlo también por otra mecánica de ayuda que fue fundamental para mantener a la élite norteamericana del lado de la revolución. Y es que La Habana se abre como puerto comercial a los buques norteamericanos. Juan de Miralles, cuando comienza a actuar como un delegado discreto de la corona española en las colonias norteamericanas, contacta con Robert Morris, que es una persona bastante adelantada a su tiempo y con un genio mercantil enorme. Se da cuenta de que la solución, tanto para la élite empresarial
naviera se adhiera a esto, pues es la apertura de los mercados, puesto que los ingleses están cerrados, españoles. Y entonces empiezan a fluir buques norteamericanos a La Habana. En el año 1781 pues pudieron ser 126 buques, que es una enormidad, sobre todo en unas relaciones en las que jamás, salvo por el contrabando que hicieran gente como Gardoqui, no existía. En el año 1782 se han contado hasta 211 buques. Todo eso revela que existía una red comercial enorme que se crea solamente por esta guerra y en relación a las estructuras económicas españolas, tanto en La Habana como en Luisiana, aunque allí fue menor, como veremos ahora. Desde Veracruz, desde México efectivamente, ese subimperio pues es el que sufraga básicamente las operaciones en esta guerra. México aporta 1 millón de pesos duros, una cantidad formidable, que embarca en una fragata francesa, la Cogayos, la Valiente, vamos, directamente desde Veracruz. Y esta extraordinaria cantidad pues fue completamente decisiva para que hubiera tropas defendiendo la causa de la independencia norteamericana en Yorktown. Sabemos por las cartas de Washington y por cómo se recogían las conversaciones durísimas con el tesorero, de que no era posible mantener las operaciones. Y no sé, que Robert Morris inventa todo tipo de opciones, incluido poner su propio crédito para conseguir financiación y mantener a los soldados allí, pero es que no se pagan ni a las tropas francesas ni se pagan a las tropas norteamericanas. Entonces, solamente 1.600.000 pesos fuertes son los que hacen posible la batalla decisiva de Yorktown. Yo he considerado que eso también tiene carácter de préstamo, porque una parte importantísima fue entregada directamente por los franceses a los americanos, porque era imprescindible pagar a las tropas y pagar los suministros. Otra razón es porque se pagaron los abastos de las tropas francesas en el terreno de operaciones, en una batalla en la que eran los propios norteamericanos quienes solicitaban esa ayuda. Luego, porque también los Estados Unidos reclamaron las ayudas por ellos prestados a la misma escuadra francesa. Es decir, todo esto tenía un carácter de ayuda de Estado y, por tanto, sería liquidable con ese tipo de reglas. Se trataba de cantidades que desequilibraban monetariamente el imperio y que imponían, para que sepamos lo que sucedió, o sea, la crisis financiera inmediatamente después en que ocurrió la Luisiana, o sea, para el imperio español, para los reinos españoles, suponía un desequilibrio monetario importantísimo. Y de hecho, o sea, los Estados Unidos tenían mayor circulante que el que existía en la propia Luisiana, y eso evidencia hasta qué punto esto era también una revolución económica lo que estaba sucediendo allí. Desde Nueva Orleans, aunque existe al menos un documento firmado por un compromisario norteamericano de origen irlandés, Oliver Pollock, reconociendo que la ayuda había superado los 100.000 pesos fuertes, sabemos que eso no es exactamente así. Sabemos por Bernardo de Gálvez que al menos hasta el año 1779 se habían prestado 39.971 pesos fuertes en entregas de dinero y otros 26.990 pesos fuertes en material. Y también sabemos, y esto es un documento que localicé en el Archivo de Indias, que había habido unas cantidades muy importantes de préstamos de particulares, Bernardo Otero, Narciso Alba, que eran todos ciudadanos de Nueva Orleans, Michel de Bourgeois y el señor Cadet de Monod. Y además de otros que también hemos podido conocer, como la familia Boligny, que se instala allí, que hicieron también cantidades que superaban
con largo otros 150.000 pesos fuertes. Esto demuestra que los norteamericanos tuvieron acceso al crédito privado de banqueros y ciudadanos españoles que mayoritariamente no fueron abonados después. Yo los préstamos privados no los he incluido en el cómputo que luego les voy a proponer. Hay que añadir otra cosa. Si había una visión realmente financiera del conflicto y los contendientes tenían, y eso sí es cierto, y lo sabemos, una noción de que eran estados fiscales con una capacidad militar directamente relacionada con ella, Floridablanca hubo un momento, el ministro de Carlos III, en que se plantea la globalidad del conflicto y decide hacer un gran órdago y les propone un préstamo de 9 millones de pesos fuertes, una cantidad pues que podía responder a los presupuestos de buena parte de los reinos de Europa, por supuesto no de Francia, no de España o no del Reino Unido. Y además en 1780, un año muy difícil económicamente para la Real Hacienda. Este préstamo, que se ha dejado alguna huella en documental, sin embargo, sabemos, hay notas de conferencia entre Jay, Floridablanca y Cardoqui en septiembre de ese año, que no funciona, no llega a cerrarse por intermediación de Necker, el ministro de Finanzas de Francia, que teme demasiado protagonismo español en una victoria que en ese año empieza a entenderse que es posible. Pero sí que es verdad que se llega a plantear una gran operación financiera para liquidar este asunto y desplazar de una manera que le lleva a la propia quiebra a la Gran Bretaña. Llegamos a una propuesta de cuantificación. Ajustándola a la baja y con un criterio de prudencia, a mí me han dado un monto de 3.266.690 o sea, pesos fuertes. O sea, 653.333.800 reales. O 13.066.763 libras tornesas. Los préstamos franceses fueron 18 millones de libras tornesas. No hay tanta diferencia. A España solo se le devolvió 342.120 pesos fuertes. A veces he utilizado la terminología dólares por la lectura en inglés. Pero vamos, es la divisa. Cuando hablan de dinero físico se refieren exclusivamente al peso fuerte español, al peso de plata. Las cantidades son sinceramente abrumadoras. Si de alguna manera, porque los préstamos se pactaban a un 7% de interés, nos diera por hacer un cálculo aproximado de las cantidades actualizadas, estaríamos en un interés simple, parece muy prudente y desde luego no refleja lo que era el poder adquisitivo de un peso fuerte en el año 1736, pero vamos, a un interés simple en 233 años son estos 683 millones de euros. Pero a un interés compuesto que en alguna ocasión sí que se ha aceptado en derecho internacional cuando ha habido una culpa en relación a una cuestión de créditos que no son impagos, pues sale una cifra que es casi difícil de pronunciar. La realidad, pues estaríamos hablando de un punto intermedio entre estas dos. Esta oportunidad de hablarles pues también le permite a un abogado tratar sobre la evolución jurídica de este contencioso olvidado y lo que supone el tiempo para las obligaciones contractuales entre Estados. La experiencia ordinaria del derecho en el ámbito de la sociedad civil nos demuestra que el tiempo pues no es neutral en las relaciones jurídicas. Las afecta, las debilita, el derecho que no se ejercita pues adquiere una incertidumbre y pierde su fuerza. El denominado silencio de la relación jurídica, que es una forma en que los juristas del principios del 19, del principios 20 de españoles pues les gustaba llamar esto,
pues decían que no extinguía la relación, pero sí que otorgaba una protección al deudor a fin de salvaguardarlo contra las perturbaciones y los peligros pues que procedieran de persecuciones largo tiempo diferidas, ¿no? Estamos hablando de la prescripción. Sin embargo, en derecho internacional público, donde se desarrolla el juego de las soberanías de los Estados, la experiencia es distinta. Nos hemos acostumbrado a ver, en la presentación muy generosa de Agustín, que los buques de Estado, aun hundidos después de siglos, pues no pierden su inmunidad soberana. Y esto es especialmente evidente en las relaciones entre España y los Estados Unidos, como recientemente ha sucedido con el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y otros casos que hemos podido salvar del expolio gracias a esta institución de la inmunidad soberana que no se viene afectada por el transcurso del tiempo. Y por lo que afecta a la ayuda financiera realizada a los colonos norteamericanos para efectuar su independencia, en el momento de que se produjeron estos préstamos, ni la tradición jurídica anglosajona en ese momento, con el principio del nullum tempus occurrit regi, ni la española, con autores contemporáneos de la propia Revolución Americana, como José Olmeda y León, conciben la posibilidad de la prescripción en compromisos entre soberanos. De hecho, la prescripción extintiva en derecho internacional había sido rechazada por la doctrina jurídica antecedente y hasta el siglo XX reiteradamente, y en casos, además, como veremos, bastante llamativos. Y aunque alegada en varias ocasiones en arbitrajes en el propio siglo XIX y en el XX, pues ha sido generalmente refutada, y a veces de una manera, desde luego en el XIX y a comienzos del XX, unánime por las resoluciones arbitrales que analizaron estos supuestos entre Estados, existiendo en este sentido un posicionamiento jurídico coincidente entre Estados Unidos y España. La denominada Escuela Española Internacional acuña además una doctrina nueva, que fuimos precedentes en esto, que luego ha sido acogido en derecho internacional, y esta es que considera que las instituciones de un ámbito del derecho resultan intraspasables al otro. No son aplicables las soluciones privatísticas a las relaciones internacionales. Esta tesis estaba sostenida por dos importantes autores históricos que merecen que se les mencione una vez cada 100 años o algo así, González de Salcedo y Ramos del Manzano, y que respondía a la posición española frente a las tesis francesas que sostenía la Francia de Luis XIV, que pretendía, a través de María Teresa de Austria, su esposa, pues una cuestión de la dote que en aquel momento pues la Real Hacienda no estaba capacitada para aportar. La primera edición del Digest of International Law, en 1886, el propio Crayé expresaba que no existe prescripción relativa a las reclamaciones internacionales entre Estados. No hay una deuda, por vieja que sea, de un día o de 100 años que, mientras esté bien fundada, todo principio de equidad natural, de noción de moralidad, exige que sea pagada. El caso internacional, yo creo, más significativo y contrario a la prescripción liberatoria en derecho internacional, y que nuevamente tiene como protagonista a los Estados Unidos, es el asunto de los fondos piadosos, los Pious Funds españoles en California. Es un caso que enfrentó a Estados Unidos frente a México y que fue resuelto por un tribunal arbitral surgido bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitraje de conformidad con el Convenio de La Haya de 1899, y se celebró en esa misma ciudad en el año 1902. El asunto ventilaba derechos que se habían generado durante siglos pues por españoles que habían dado montos o fondos enormes donativos durante el siglo XVI, el XVII y el XVIII, especialmente o en un principio a los jesuitas, para crear otro modelo social, como habían sido las reducciones en el Paraguay, pero para California. Entonces, eran unas cantidades enormes que, claro, con la expulsión de los jesuitas, el desastre administrativo que surge después, pero no obstante, no se olvidó la gestión de los fondos. Los fondos no se aplicaron, pero seguían estando. Entonces, con la independencia mexicana, hay un momento en que el gobierno mexicano los tiene que confiscar.
y lo hace en 1842. Entonces, aunque los confisca, sigue pagando un interés del 6% anual sobre estos fondos. Y entonces, en 1848, tras la injusta guerra, se firma la paz entre México y Estados Unidos y, entre otras cesiones territoriales, se entregaba a Estados Unidos el norte de California. Entonces, en ese punto, los mexicanos dejan de pagar el interés anual a los administradores de los fondos. Y en este punto, el arzobispo de San Francisco pide el auxilio a los Estados Unidos para que esos fondos sean recuperados por su diócesis. En México, lógicamente, alegó que el derecho interno entendía que esas cantidades estaban más que prescritas. Estábamos hablando de fondos generados en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y el tribunal, por supuesto, rechazó esta argumentación expresando que las reglas de la prescripción relativas exclusivamente al dominio de la ley civil no podrían ser aplicadas a una disputa internacional entre los Estados Unidos y México. Tengo unos cuantos casos más que relatan hechos también muy interesantes, muy divertidos. La deuda otomana en 1925, que incluso se habla también de la prescripción y no se acaba de cerrar. Lo que sí es cierto es que en el siglo XX hay otra actitud frente a la cuestión de la prescripción. No así por España. En España hay un asunto muy interesante que resuelve el Consejo de Estado en 1892, y es que son los derechos de varios regimientos de soldados suizos que fueron contratados por la corona en un acuerdo en 1802. Entonces, aunque había pasado casi un siglo, la Dieta Helvética había solicitado que se reintegraran esos dineros para las familias de los descendientes de estas personas, que muchos de ellos habían muerto en España, luchando por la independencia española. Y entonces el Consejo de Estado concluyó que el origen internacional público de los derechos de esos soldados y de sus descendientes hace que se considere una deuda de gobierno a gobierno y no puede aceptarse ningún tipo de prescripción extintiva en razón del tiempo. Esas eran las posiciones españolas y norteamericanas al entrar el siglo XX. Y en el siglo XX, todavía el siglo XX. Y en el siglo XX, pues lo que vimos es que efectivamente se planteó desde organismos no formales de derecho internacional, pero sí relevantes jurídicos, la necesidad de buscar una solución a algo que no era costumbre internacional, porque la prescripción no se aplicaba, no era costumbre internacional, pero sí que se entendía que pudiera ser un principio que debieran tener en cuenta los árbitros o los jueces internacionales cuando conocieran un caso. Sin embargo, en este supuesto, desde luego que yo entiendo que no concurriría. Desde luego, entre las relaciones bilaterales entre ambos Estados, no existe un solo tratado que, puesto que los Estados Unidos habían cuidado mucho de jamás reconocer ningún tipo de ayuda, pues jamás habló de liquidar o de ventilar deudas que pudieran haber estado relacionadas con su independencia o préstamos de unas cantidades semejantes. Entonces, ni en el Tratado de Amistad, Límites y Navegación entre España y Estados Unidos, de 27 de octubre de 1795, ni la Convención para Indemnizaciones de 11 de agosto de 1802, ni el Tratado de Amistad y Límites de 1819, ni el Tratado de Paz entre Estados Unidos y España de 10 de diciembre de 1898, o el Tratado de Amistad de 3 de julio de 1902, jamás se ha expresado que las partes tuvieran nada que liquidarse a nivel de Estado. Y que eso pudiera estar vinculado con créditos relacionados con deudas de Estado relacionadas con la independencia de los Estados Unidos. La doctrina existente, que sea favorable a los supuestos de prescripción en el derecho internacional público, entiende que lo determinante para que pueda considerarse una prescripción liberatoria es que exista una imputabilidad grave en el retraso del Estado reclamante. En este caso se ha acreditado más bien que fueron los Estados Unidos, algunos de sus plenipotenciarios, quienes hicieron todo tipo de maniobras para perjudicar y evitar la liquidación y reclamación posterior de estas deudas. En España, la situación política de Europa, las reglas, sus guerras contra la Convención, contra Inglaterra, contra Napoleón y la independencia de los reinos americanos, pues solo favorecieron el enterramiento de la memoria de esa deuda.
desde mi modesto criterio, creo que no podemos olvidar, porque todavía sorprende, que con el propósito de evitar el pago se siguió una estrategia de negar la importancia de la ayuda española. Y que esto, hasta este siglo XXI, haya subsistido de alguna manera, acrecentando una rivalidad falsamente construida y una enemistad congénita entre dos culturas que cada vez están más imbricadas, y cada vez es más fácil llegar a considerar a Estados Unidos como un país hispánico, no solamente hispánico, pero también hispánico. Y por eso mismo yo creo que hacer recuerdo de esta cuestión, de estos créditos no liquidados, y de alguna manera plantear su subsistencia y la necesidad de una liquidación, aunque sea en una forma moral, yo creo que es algo que nos tenemos que exigir, pues, como miembros y pasajeros de esta cultura y de esta generación. Y en ese sentido no encuentro una fórmula mejor para cerrar las puertas de plata del olvido que hacer precisamente valer este derecho, y en su caso que sean los hispanos, quienes puedan recordar y hacerse hueco de una forma moral consistente de su posición protagonista en la construcción, creación y nacimiento de la gran nación norteamericana. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, salvo algunas personas que han podido leer algo que se ha publicado en torno a esto, y ustedes, pues no se ha suscitado mucho este debate. Yo sí creo que subsisten elementos para utilizar esta herramienta. Es una herramienta, yo creo, de elementos históricos, pero con consecuencias morales que hacen y ayudan a redefinir el papel de lo hispánico en Estados Unidos. Y creo que eso es necesario y creo que es importante. Pero no se está planteando. O sea, ojalá que sí, que esto sirva para ello. Sobre Buenas noches y felicidades por la extraordinaria ponencia. Un poquito más sobre lo que ha dicho al principio, porque es un personaje que cuesta encontrar algo. Hay cosas escritas, pero me ha alegrado al ver que lo ha mencionado y de qué manera al principio de su intervención, que es Juan de Miralles. Como había dicho, yo creo que es un personaje hecho de una aleación de espía, diplomático y gran comerciante. Es un señor que parece que la historiografía española contemporánea pues sí que la ha vinculado con el negocio en un principio negrero, que no le acaba de salir bien. Es un señor que se acaba arruinando merecidamente por esta cosa tan espantosa, y sin embargo es una persona que, por sus conocimientos de idiomas, por sus contactos no solamente en Francia, sino toda la industria alicantina muy activa también, se hizo necesario y se acaba utilizando como espía y como informador de la corona. De hecho, este señor pues sabemos que estuvo en Jamaica, estuvo en Londres, ha estado y supo moverse muy bien en Luisiana, y supo moverse muy bien en Estados Unidos. Cuando él muere, porque llegó a tener una excelente relación con Washington, lógico, porque lo llama personaje extraordinario, Robert Morris, el tesorero. O sea, es que este señor es el que redefine las relaciones mercantiles entre el mundo hispánico y el naciente Estado norteamericano. De hecho, se asocia, porque él sigue haciendo negocios a la sombra de la guerra, como hizo Gardoqui o como hace Beaumarchais. Beaumarchais lo que hace, al poco de conseguir los 2 millones de libras esternesas, que jamás, pretendió reclamarlas luego él y luego sus descendientes de Estados Unidos como si fuera dinero propio, montar un negocio de corso. Pero es algo que luego también hacen estos otros, ¿no? Entonces él diseña
pues un sistema que luego continúa Redón, es la persona que le sustituye cuando fallece en su visita al general Washington, y yo sé que hubo un momento en que o sea, era mayor la referencia o ascendente que tenía este señor sobre las autoridades rebeldes que los propios comisionados franceses. Y es que muchas veces nos olvidamos de cosas fundamentales. O sea, con muy buen sentido y muy buen tino histórico, los franceses han reconstruido la fragata Hermione, que manda a Lafayette, que es un espía, o sea, no es un espontáneo, es un señor diseñado por un mago del espionaje que es Broglie. Y se considera ese como el gran momento de la ayuda francesa, tal. Sin embargo, hay otros momentos mucho más relevantes, como es el tratado. ¿Quiénes llevan el tratado de alianza entre los rebeldes y Francia? Pues es un buque que tiene que salir de La Coruña, y lo mismo el buque que lleva la información de que ya se ha firmado las primeras capitulaciones en París de la paz, lo lleva una fragata española desde Cádiz. Las relaciones mercantiles preexistían con la España, y estos personajes, y este en concreto, es el que las redimensiona. De hecho, España luego tuvo mucho cuidado con Estados Unidos a los efectos los cuidó, o sea, permitió su primer comercio con China. En Notcat se detenían a los buques ingleses que pretendían acceder a los mercados chinos por esa vía. En cambio, a los norteamericanos no fueron jamás perturbados. Yo creo que ese buen entendimiento entre ese mundo mercantil se debió en parte a Juan de Miralles, y vamos, la buena relación fundamental al incipiente fue gracias a él. Y yo creo que sin ese buen entendimiento no habría sido posible la ayuda para Yorktown. O sea, yo creo que no habría existido la red de contactos que hubiera permitido que esa información y esa comprensión estratégica se hubiera materializado en una ayuda concreta tan importante y tan decisiva. O sea, y desplazar 1.600.000 pesos fuertes, sacarlos de una economía que los necesita para desplazarlos ahí, vamos, demuestra el enorme y avanzado estado de la estructura financiera de Nueva España. O sea, que es una cosa que yo creo que se desconoce, porque el desdichado final de la administración borbónica en México pues no fue tan afortunado, pero sin embargo cuando uno lee a Humboldt y cuando uno comprueba estos hechos se da cuenta de que estamos hablando de plazas financieras que asombraban a la propia Europa. O sea, no sé si le ayuda mucho en ampliar sobre esta ingente cantidad de dinero solo se podría pretender obtenerla de Estados Unidos por un camino de vía de honor, simplemente, porque jurídicamente sería impresentable, ya que para poder reclamar jurídicamente hay que interrumpir la prescripción, y la prescripción se interrumpe con reclamaciones sucesivas, aunque en algún momento no tengan eficacia, pero repetir constantemente las reclamaciones para interrumpir la prescripción. Si no, ante cualquier organismo internacional, Estados Unidos podría decir tranquilamente que ha prescrito y no lo pagaría. Por eso digo que solo desde un punto de vista honorífico se podría pretender la restitución. Hombre, si oyera a los Estados Unidos decir que ha prescrito, yo creo que ya sería una retribución importante, porque sería ya el reconocimiento de un hecho que se ha negado por parte de su historiografía, y sobre todo, y la mayor culpa, por algunos de los personajes que conocieron esta historia de manera inmediata. A veces llama la atención pues un Alexander Hamilton. Bueno, pues este señor, es verdad, y lo sabíamos, pues que enterraba un poco lo que era el papel pues que tuvo don Juan de Miralles o la ayuda española, pero en realidad lo que había era un señor obsesionado con lo español de una manera negativa. Entonces este es un señor que luego apoya las independencias hispanoamericanas,
pero al mismo tiempo está planificando la conquista de México. Al mismo tiempo está con Jefferson que si Cuba tenemos que poner una colonia penitenciaria para negros allí. Bueno, una cosa que dices, bueno, a la gente hay que verla con los ojos limpios, ¿no? Y sin prejuicios también. El corazón tiene también que estar limpio. Pero hay que conocer que hubo cosas que no fueron o no se hicieron de la mejor manera. Y eso ha posibilitado pues un desencuentro porque había unos malentendidos históricos importantes. Yo lo que he estado razonando es que efectivamente desde el derecho internacional público los Estados Unidos son los primeros que han sostenido que no existe la prescripción. Yo creo que es un argumentario el reclamar cantidades así. Bueno, la cuestión es que subsiste esta cuestión y yo creo que vale la pena zanjarla y que es un deber y un honor no solamente respecto de las personas que participaron y dieron su vida. Había un artículo que tuvo la amabilidad el ABC de publicarme sobre los costes que tuvo en buques hundidos y en vidas la ayuda en la independencia norteamericana españoles. Pues yo creo que merece la pena que seamos pulcros y cerremos de una manera o de otra este capítulo abierto que creo que sigue jurídicamente también de la ayuda española a los Estados Unidos en su independencia, ayuda financiera. ¿Y por qué lo hicimos? O sea, ¿por odio a Inglaterra o por...? A ver, ¿por qué se independizaron los norteamericanos? Pues yo creo que las cosas efectivamente no tienen una sola causa. La ayuda española a los Estados Unidos también fue muy compleja. Desde luego que había intereses antagónicos con el Reino Unido, por supuesto, pero también sabíamos que esto iba a servir de un ejemplo que podía utilizarse por parte de... Por eso decía que probablemente es la decisión política más importante del siglo XVIII español, el decidir apoyar a la independencia de las colonias británicas, sin duda. Carlos III tuvo muchas dudas, efectivamente. Yo creo que ahí se cruzaron muchos caminos y muchos fueron, por supuesto, intereses y antagonismos imperiales con el Reino Unido. Pero lo que no sucedió fue, y eso también, tanto el historiador que mencionaba antes de Navarro, cuando todos los territorios vinculados con el Kentucky y el Cumberland deciden proponerse y ser anexionados por la corona española, eso no nace de una conspiración de los españoles. O sea, los españoles respetaron la independencia de los Estados Unidos, no la cuestionaron y de hecho la favorecieron después y no los estrangularon cuando, me refiero, financieramente o tal. Sí que se reclamó la deuda hasta un determinado año. Los norteamericanos dijeron que entendían, después de haber pagado mil euros, pesos fuertes, perdón, que estaba liquidada. No era cierto, se les siguió reclamando, pero no se hizo un esfuerzo por parte de los Estados Unidos para clarificar todas estas cuestiones y muchos los negaron. Incluso algunos se jactaban pidiendo puestos gracias al ocultamiento no al ocultamiento, al final no hemos pagado esto y fui yo quien lo conseguí, ¿no? Y luego nos atacan en la guerra. Bueno, luego los pueblos nos equivocamos cuando nos dejan demasiados. Por favor, estoy representando a las hijas de la Revolución Americana y ya tengo primero que agradecer. Repito, estoy aquí para representar a las hijas de la Revolución Americana, Daughters of the American Revolution. Estamos ante todo agradecidos a España justamente por la ayuda enorme para nuestra independencia. Por otro lado, me entristece saber que aún tenemos deudas por allí y vamos a ver qué podemos hacer, ya que estamos siempre ayudando, buscando héroes españoles y colgándoles del Capitolio. Pero uno de los puntos que nos interesaba en todos los estudios que estamos haciendo es, y lo indicó, veo aquí números grandes, indicó lo del artículo en el ABC. Sé que ese artículo tendría mejor información que nos podía
servir para nuestros estudios y todo lo que hacemos vinculados con Estados Unidos. Y si hay algún libro donde también podríamos encontrar esos números, puesto que es otro punto donde vamos a meter mano y no sé si conseguiremos que paguemos, pero bueno, por lo menos que se hable de él. Yo lo que me gustaría, y yo creo que ahí compartimos, que de alguna manera el elemento hispánico que está siendo integrado dentro de la sociedad norteamericana encuentre su espacio y su protagonismo. Yo creo que eso favorecerá necesariamente a caminos comunes, que además no cabe camino excluyente ahora mismo, pues se puede segregar el elemento hispánico del anglosajón de otros. Yo creo que lo que tiene, o lo que inteligentemente buscaría una sociedad como la suya, pues es facilitar una integración dándole un sentido de, bueno, es que yo fui parte de este protagonista de todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que nunca se liquidó y que estaría bien que de alguna manera sí, no, porque además yo creo que ya siendo Estados Unidos un país, insisto, con muchos caracteres hispánicos, sin por supuesto perder sus otras identidades, que son muchas y muy ricas, bueno, que son parte también acreedora de esa memoria, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos en el mismo lado. Sí, naturalmente. La Armada publicó una cosa en torno a esto, un artículo extenso que se lo estaría encantado de proporcionárselo. Si me da un correo electrónico, yo se lo envío después. Gracias a usted. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades en primer lugar por la presentación, porque creo que es muy interesante, ¿no? No es algo que estemos acostumbrados a leer en un libro de bachillerato o de la universidad. Me gustaría preguntarle si puede contarnos por qué cree que España a lo largo del siglo XIX, posteriormente del siglo XX, nunca reclamó estas ayudas, y me va a permitir también que haga una pequeña pregunta al señor Rodríguez, porque antes nos ha contado una pequeña historia sobre el símbolo del dólar, pero al final no la ha desarrollado y me he quedado con la duda. Me encantaría que nos lo pudiera resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues es que el 19 es el siglo oscuro, el siglo verdadero, el siglo de la decadencia española. Es un siglo en el que se rompe la memoria, la continuidad histórica, y nos extraviamos como pueblo, nos mantenemos en una continua guerra civil que no termina hasta el año 39 del siglo siguiente, y bueno, pues es en esa sucesión de catástrofes en las que perdemos conocimiento, sentido histórico, identidad, pues bueno, también se perdió esto. Lo que sí sabemos también es que hubo un momento en que Godoy estuvo jugando con los recibos y las cuantificaciones, y que las llegó a tener él personalmente. No sabemos si hizo algo raro con ello, no lo sabemos, pero vamos, hay un momento, o sea, que justo es el momento en que se interrumpen las reclamaciones y queda así, o sea, una pregunta que se hace desde la Secretaría de Estado norteamericana, y digo, bueno, entonces, ¿cuál es la cuantificación? Y entonces es Godoy quien pide toda la documentación y se la queda él, y luego ya entramos, pues bueno, satelizados por Napoleón o invadidos, y bueno, pues en guerra civil. Perdón, que había una pregunta para el profesor Rodríguez. Bueno, dentro del complejísimo tema que ha tocado el señor Lancho, hay una cuestión fundamental en el siglo XVIII, y es que aunque los medios de pago fueran en ocasiones papel, en muchísimas, sobre todo para girar cantidades y tal, uno de los problemas que tiene el gobierno rebelde, el gobierno continental, es que apenas tiene metálico, y la gente está acostumbrada a cobrar en metálico, no en billetes, no en papel, y rechazan los billetes como pago porque además no tienen respaldo. Entonces, la aportación española es importante porque lo que hace es inundar a Estados Unidos de reales de A8 españoles de plata, que son el origen del dólar de plata americano. De hecho, se conservan muchos que están resellados
o manipulados para su utilización dentro del territorio de Estados Unidos. Pero mucho del dinero circulante en Estados Unidos, el dinero efectivo, porque la gente se negaba a aceptar los continentales, que eran los papeles emitidos por el gobierno, que apenas tenían respaldo, son los reales de 8 españoles, los pesos duros. Esos pesos duros, por un lado, estaba, me refería a numismática, estaba normalmente la efigie del monarca, que podía cambiar más o menos según iban sucediéndose unos a otros. Pero en el reverso no estaba normalmente el escudo de España, sino estaba la imagen de los dos mundos, las dos semiesferas sobre las que reinaban los reyes de España, enmarcadas por las columnas de Hércules, que son las barras que han quedado en el símbolo del dólar, y la guirnalda con el plus ultra, que es la S del signo del dólar. Con el desgaste de esas monedas, ellos veían por un lado una cara de un señor que no les decía nada, y por otro lado lo que veían eran una especie de S y dos barras verticales. Rápidamente identificaban eso con dinero, y con dinero bueno, porque el real de 8 español era una moneda de uso internacional, sigue apareciendo incluso en China, en tesorillos guardados en los pueblos más remotos, porque era tal su riqueza en plata que todo el mundo lo aceptaba por su peso en plata. Entonces, curiosamente, cuando ellos empiezan a emitir moneda, es una copia sistemática del peso duro español, aunque a veces se refieren al duro mexicano o al peso mexicano como referente. El peso mexicano es hijo del peso español, es una forma de enviar la pérdida. Entonces, es curioso esa historia de hasta qué punto la ayuda económica española a la independencia de Estados Unidos fue importante, no solo por su mundo total, y no solo por las operaciones financieras, por los giros, por los pagos, sino incluso por algo tan sencillo como que un granjero americano no vendía ni un saco de trigo si no le entregabas una moneda de plata. Los papeles los rechazaban. Hasta ese pequeño gesto operativo de que el dinero sea real y se utilice real. Escrito sobre este tema. Lo tiene en inglés y en castellano. Si me permiten un comentario, le agradezco su explicación, sus detalladas explicaciones, muy interesantes, las ignoraba totalmente, lo conocía solo a nivel general, pero lo que me parece ver por todas estas cosas que han ido surgiendo es que cuando los independentistas veían ya próxima la victoria y la independencia de Inglaterra, empezaban a ver con pánico lo de la figura de España, porque la presencia, porque era omnipresente. También ignoraba el detalle de que algunos de los estados hubiesen pedido integrarse en España por la carestía que había, pero si la moneda estaba en todas partes y el otro estaba en todas partes, entonces era obvio que era el siguiente enemigo a batir mediante una ninguneo, ignorancia, y aparte de eso, si se podía obviar el pago de la deuda, mejor que mejor. El antagonismo normalmente sirve efectivamente para ocultar las cosas que no nos interesa saldar. Seguro que esa dificultad de dar respuesta a las obligaciones contraídas pues facilitaron pues que hubiera desencuentro, claro, que se nos viera pues en la forma, en esa visión hereditaria británica pues de los enemigos atlánticos tradicionales y vernáculos, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que se pecó por la nueva nación, claro. Vamos, por la nueva nación, por algunas de las personas que tuvieron o tomaron esa decisión, siempre sospecho, creo que buscando la propia subsistencia. Estamos en una situación de absoluta precariedad, no podemos pagar a estos señores. Y esa opción moral pues tuvo consecuencias
que luego pues fueron desencuentros colectivos importantes, ¿no? Que el peor fue el de 1898. Una consulta, con permiso. Aparte de la mejor consideración de los franceses en los libros de historia norteamericanos, ¿la deuda francesa corrió mejor suerte que la española o el país estaba quebrado y tampoco pagó a Francia? Bueno, la historia francesa es muy interesante. Una parte se pagó. Se renegociaron préstamos con holandeses para poder hacer frente a parte de esto. Y otra parte se condonó. La condonaron en el entendimiento de unas ventajas comerciales que iban a tener y esas decisiones que las toma Luis XVI lo obligan en un momento dado a tomar una decisión fiscal porque tiene un verdadero problema. No hay dinero en las arcas francesas. Y entonces decide convocar a los Estados Generales, convencido de convocar a los 3 estados, porque le convence además la nobleza de que, pensando que iba a ser una repetición de otras partidas que habían hecho y que dominaron ellos, pues en las mismas circunstancias, pero esta vez el tercer estado pues decidió que no se movería de allí y que, bueno, pues ya sabemos todo en qué forma terminó la ayuda económica de Luis XVI. Digamos, una parte superior, por supuesto, a la que se reintegró, muy superior a la que se reintegró España, fue para Francia. No he traído los números, no los sé, pero vamos, que sí, una parte muy importante. Y la otra, pues fue una decisión para favorecer un acuerdo que no lo tuvo España. España se retrasó quizá también Florida Blanca era un abogado y encima también era murciano, entonces era una mezcla ahí, una aleación dura y era un hombre difícil de carácter. Entonces no hubo un entendimiento con John Jay, no lo trató muy bien y John Jay pues era un tío muy ágil, muy hábil y no estaba acostumbrado a este tipo de cuestiones, y cuando se frustra lo que es el gran préstamo de los 9 millones de pesos fuertes, pues aquí lo que ves son intereses franceses que se superponen a los nuestros. Nosotros ponemos los muertos, los pesos, los barcos, ¿qué está pasando, no? Y yo creo que ahí Florida Blanca no ató las cosas en su momento y se retrasó la posibilidad de un convenio, un concierto, un tratado, pues como se había planteado desde el principio, como la idea que tenía Miralles, pero eso no acaba de cuajar. Y luego ya los gobiernos subsiguientes a la muerte de Carlos III pues son más débiles, y cuando llega Godoy realmente yo creo que incluso ya el antagonismo es muy, muy directo, porque se ríen un poco en el tratado. Aparece Godoy con 200 títulos y tal, y los otros se identifican meramente como ciudadanos, ¿no? Y ellos están convencidos de, bueno, pues esta gente ha llegado su momento histórico. Muy bien, vamos a acabar ya. Está publicado, sí. Vamos a acabar ya, que ya es un poco tarde. Un listado. Okay. Si no les importa. ¿Ya? Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia. Gracias sobre todo a don Agustín y a don José María, que ha puesto de manifiesto el riesgo de invitar a un jurista que hable de historia, porque acaba planteando un pleito internacional, lo que era al principio una locubración sobre historia económica. A todos gracias. El día 17 vamos a lanzar aquí en la Casa de América, con instituciones españolas, el año Carlos III. Nos honra pues la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, el Patrimonio del Estado, en venir aquí a plantear, y creo que hemos tenido un preludio más que adecuado para este lanzamiento, poniendo de relieve la enorme importancia que tuvo el reinado de Carlos III para entender la historia contemporánea de América. Gracias de nuevo, y a todos gracias por su presencia. Muchas gracias.